Dios, por favor, tráelo de regreso. Los médicos ya se habían rendido con el hijo del millonario, cuando un niño se acercó con una cruz y habló con una fe imposible de ignorar. Lo que sucedió después desafió toda explicación. La habitación del hospital era amplia, demasiado silenciosa para alguien acostumbrado a mandar en el mundo. Manuel, un millonario poderoso y controlador, de esos que resolvían todo con una llamada corta y una orden seca, permanecía inmóvil al lado de la cama. Raúl, su hijo de 10 años, llevaba 2 semanas luchando contra una bacteria agresiva que se había alojado en el corazón. Esto no tiene sentido, pensaba Manuel con los puños apretados. El dinero siempre había abierto puertas, comprado tiempo, cambiado destinos, pero ahí nada obedecía a su voluntad. A su alrededor, los mejores médicos del país ocupaban la habitación como piezas de un tablero bloqueado. Batas impecables, miradas cansadas, voces bajas. «Lo intentamos todo», murmuró uno de ellos, casi pidiendo disculpas. Manuel giró el rostro lentamente. «Todo no es una respuesta», replicó con voz dura, aunque por dentro se estuviera derrumbando. Cada pitido de los aparatos parecía una provocación. Observaba el pecho de su hijo subir con dificultad y sentía un nudo sofocante en la garganta. Por primera vez, no tenía ningún control. El silencio fue roto por un pensamiento antiguo, incómodo, que insistió en salir a la superficie. Manuel se recordó a sí mismo 35 años atrás, un niño débil en una cama sencilla, con los pulmones ardiendo por una neumonía severa. Recordó la sensación de hundirse, de escuchar a los adultos llorar a lo lejos. «Yo iba a morir», pensó, sintiendo un escalofrío. Al día siguiente, había despertado mejor, salvado sin una explicación clara. Había sido perdonado. Creció creyendo que sobrevivió por suerte o por terquedad del destino. Ahora la ironía lo aplastaba. «Yo fui salvado, y no puedo salvar a mi propio hijo», repetía mentalmente, como una sentencia cruel. Manuel se pasó la mano por el cabello, respirando hondo, intentando mantener la postura de hombre inquebrantable. Pero el cuerpo lo traicionó cuando el monitor cardíaco cambió de ritmo. El sonido continuo resonó en la habitación, agudo, desesperante. «No, no», murmuró sintiendo que las piernas le fallaban. «¡Hagan algo!», gritó Manuel, rompiendo el silencio con una desesperación cruda. Los médicos se movieron rápido, empujaron equipos, intentaron procedimientos ya realizados antes. «Estamos entrando en paro», avisó alguien. El corazón de Raúl parecía rendirse ante todos. Manuel golpeó el costado de la cama con la mano. «¡Pago lo que sea! ¡Salven a mi hijo!», gritó, sin darse cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Fue en medio de ese caos cuando la puerta se abrió. Un niño entró con pasos demasiado tranquilos para ese escenario. Delgado, con ropa sencilla, los pies sucios contrastando con el piso reluciente. Un niño. Sostenía una cruz dorada con firmeza y tenía en los ojos una calma desconcertante. «¿Quién dejó entrar a ese niño?», protestó un médico. El niño no respondió, simplemente avanzó. «Oye, tú no puedes», intentó decir una enfermera acercándose. El niño la miró por un instante. No hubo gritos ni gestos bruscos, solo una mirada firme y profunda que la hizo detenerse. Uno de los médicos susurró, incrédulo: «Esto no va a funcionar». Manuel observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Algo dentro de él le decía que echara a ese niño. Algo más grande se lo impedía. El niño se acercó a la cama, colocó la cruz cerca del pecho de Raúl y cerró los ojos. La voz salió temblorosa, pero cargada de fe. «Dios, por favor, despiértalo. No dejes que este niño se vaya ahora. Todavía tiene tantas cosas por vivir». Las palabras resonaron en la habitación con una fuerza extraña. Manuel sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estoy haciendo?».
pensó, dividido entre la razón y un hilo desesperado de esperanza. Esto es inútil, afirmó un médico casi molesto. El niño continuó. Repitió la súplica, ahora con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Yo sé que tú puedes. Yo lo sé. Entonces el monitor emitió un sonido diferente. Un bip. Luego otro. Alguien se atragantó con el aire. Espera. El ritmo volvió, dijo un médico, atónito. El corazón de Raúl había vuelto a latir. La habitación quedó sumida en un silencio de shock. Manuel se acercó lentamente, con los ojos muy abiertos, incapaz de creerlo. Raúl, susurró, viendo el pecho de su hijo subir con más fuerza. Los médicos se miraban entre sí, pálidos. Ninguno sabía explicarlo. Lo imposible había ocurrido frente a todos. Antes de que alguien reaccionara, el niño recogió la cruz y salió corriendo por el pasillo. ¡Deténganlo!, gritó alguien. Demasiado tarde. Nadie se movió. Todos estaban paralizados, atrapados por la imagen viva de un milagro que no sabían nombrar. Manuel se quedó ahí, respirando con dificultad, mirando a su hijo salvado, y la puerta por la que aquel niño misterioso había desaparecido, llevándose consigo más preguntas que respuestas. El impacto no terminó cuando el corazón de Raúl volvió a latir. Horas después, se repitieron nuevos exámenes, uno tras otro, con los médicos reunidos en silencio frente a las pantallas. Manuel observaba todo con los brazos cruzados, el gesto duro, tratando de no crear expectativas. La bacteria ya no está aquí, dijo un cardiólogo, incrédulo, señalando el estudio. Otro lo confirmó, moviendo la cabeza. Simplemente había desaparecido del corazón del niño. No había ningún rastro. Se va a recuperar en pocos días, añadieron. Manuel sintió una mezcla de alivio y confusión que casi le quitó el aliento. A solas por un momento, apoyó las manos sobre la mesa del consultorio y encaró su propio reflejo en el vidrio. Esto no es posible, pensó, con un tono casi molesto. Había construido todo un imperio con lógica, cálculo y control absoluto. Los milagros no formaban parte de su vocabulario. Aún así, su hijo estaba vivo, y la imagen de aquel niño con la cruz volvía como un martillo insistente. Manuel se giró bruscamente y llamó a su equipo. Quiero a ese niño, ahora. No importa de dónde vino. Encuéntrenlo. La orden se cumplió con la eficiencia de siempre. Pocas horas después, Manuel iba en el auto, dejando atrás el hospital reluciente y avanzando hacia una zona que rara vez frecuentaba. El camino era un contraste ofensivo con su vida habitual. ¿Aquí es donde vive?, pensaba observando las calles llenas de baches, los muros descascarados. El auto se detuvo frente a un edificio antiguo, cansado, casi invisible para el resto de la ciudad. Manuel respiró hondo antes de bajar, sintiendo algo pesado formarse en el estómago. El interior del refugio era sencillo, precario. El olor a comida aguada mezclado con polvo llenaba el aire. Los niños interrumpieron sus juegos y lo miraron, curiosos y desconfiados. Manuel sintió esas miradas como pequeños juicios silenciosos. Avanzó unos pasos, buscando. Entonces lo vio, sentado en un rincón, sosteniendo la cruz dorada con ambas manos. El niño levantó la vista lentamente, sin miedo. Aquella calma volvió a incomodarlo. Tú, dijo Manuel seco, necesito hablar contigo. El niño se levantó despacio. Manuel lo analizó de pies a cabeza, intentando encontrar cualquier señal de truco o actuación. ¿Cómo te llamas?, preguntó directo. Ernesto, respondió el niño con voz firme sin bajar la mirada. Ernesto, repitió Manuel mentalmente, como si el nombre tuviera que encajar en algún lugar lógico. Entraste a un hospital de alta seguridad. ¿Cómo lo hiciste? Ernesto se encogió de hombros. Solo entré. Nadie me detuvo. Manuel soltó una risa corta, incrédula. Eso no pasa por casualidad. ¿Y cómo sabías lo de mi hijo?
insistió Manuel, acercándose más. La tensión era palpable. Ernesto respiró hondo. Soñé, dijo. Manuel puso los ojos en blanco de inmediato. Los sueños no salvan niños, respondió con dureza, ni curan corazones infectados. Ernesto no se alteró. Soñé varias veces, siempre lo mismo. Un niño acostado, máquinas pitando, y una sensación aquí, dijo tocándose el pecho. Como si yo tuviera que ir. Manuel sintió crecer la irritación. ¿Esperas que crea que todo esto pasó porque un niño tuvo un sueño?, preguntó con la voz cargada de sarcasmo. ¿Tienes idea de cuántos especialistas estaban en esa habitación? Ernesto lo miró en silencio unos segundos. Yo no entiendo de esas cosas, dijo por fin. Solo sé que tenía que pedirle a Dios que lo despertara. La sencillez de la respuesta dejó a Manuel todavía más desconcertado. La mirada de Manuel bajó inevitablemente hasta la cruz. ¿Y eso?, preguntó señalándola. No me digas que ese objeto hizo todo aquello. Ernesto apretó la cruz con cuidado. Era de mi abuela, respondió. Ella me crió. Decía que esa cruz ya había salvado la vida de un niño antes, que algún día yo sabría cuándo usarla. Manuel soltó un suspiro impaciente. Historias, supersticiones, murmuró. La gente sencilla siempre necesita creer en algo. Ernesto no discutió, simplemente se dio la vuelta, caminó hasta un armario viejo y jaló un cajón atascado. De ahí sacó una foto envejecida, con los bordes doblados. Regresó y se la extendió. Es verdad, ella es mi abuela, dijo nada más. Manuel tomó la foto casi por reflejo. En el instante en que miró el rostro de la mujer, el mundo pareció quedarse sin sonido. El corazón se le aceleró. Ese rostro lo conocía demasiado. Manuel sostenía la fotografía con ambas manos, pero era como si el papel pesara toneladas. El rostro de la mujer lo miraba desde el pasado con una serenidad cruelmente familiar. Sus ojos se abrieron de par en par y por unos segundos simplemente olvidó dónde estaba. El refugio, los niños, el niño frente a él. Todo desapareció. Solo quedó aquella imagen. No, no puede ser, murmuró con la voz ronca, casi inaudible. El aire pareció faltarle y tuvo que apoyar la mano en la mesa cercana para no perder el equilibrio. Lentamente levantó la mirada hacia el niño frente a él, como si estuviera uniendo piezas de un rompecabezas demasiado antiguo. Esa mujer, empezó, tragando saliva. ¿Ella fue quien te crió? El niño asintió con un movimiento tranquilo de la cabeza. Sí, ella me crió desde pequeño, cuidó de mí hasta el final. La confirmación golpeó a Manuel directo en el pecho. El corazón se le aceleró y un recuerdo dormido se abrió por completo, sin barreras. Hace 35 años, dijo Manuel, hablando más consigo mismo que con el niño. Yo tenía tu edad, 10 años. Me estaba muriendo en un hospital de un pueblo. La voz se le quebró y tuvo que detenerse un instante. El niño lo observaba en silencio, atento. Neumonía severa. Los médicos les dijeron a mis padres que ya no había nada que hacer. Cerró los ojos y el recuerdo se volvió casi físico. Apenas respiraba. Sentía que me iba. Manuel respiró hondo, con los ojos ya húmedos. Esa noche, una mujer entró a la habitación, continuó. Era sencilla, humilde. Llevaba una cruz dorada. Su mano empezó a temblar al tocar de nuevo la foto. Se sentó a mi lado, tomó mi mano pequeña y rezó. Rezó toda la noche. Abrió los ojos de golpe y miró al niño. Era ella, tu abuela. Ella me salvó. Ya no había duda en su voz, solo certeza y asombro. El silencio cayó pesado. El millonario, conocido por su frialdad y control absoluto, se llevó la mano al rostro y comenzó a llorar. No eran lágrimas contenidas, eran profundas, desordenadas, como si décadas de dureza se derrumbaran de golpe. Al día siguiente desperté sin fiebre, dijo entre sollozos.
vivo, curado, y nunca supe a quién agradecer. Negó con la cabeza, devastado. Pasé toda mi vida sin saber su nombre, sin saber quién me devolvió la vida. Ernesto dio un paso al frente, con la voz suave. Ella hablaba de usted, dijo. Manuel levantó el rostro de inmediato. ¿Hablaba?, preguntó, sorprendido. Decía que un día había salvado a un niño muy enfermo, que Dios había escuchado. El impacto de esas palabras hizo que Manuel sollozara aún más fuerte. Entonces era yo, repitió en shock. Yo fui el niño que ella salvó. Cayó de rodillas ahí mismo, incapaz de sostener el peso de la emoción. Y ahora, continuó mirando al niño con los ojos rojos, el nieto de esa misma mujer salvó a mi hijo. La voz salió rota, casi irreconocible. 2 generaciones, 2 vidas. Se pasó las manos por el rostro, atónito. Esto no es coincidencia. Todo el escepticismo que lo había sostenido durante años se disolvió ahí. Por primera vez, Manuel no intentó racionalizar, solo sintió. Ernesto sonrió levemente, con una sencillez que contrastaba con la grandeza del momento. Ella decía que Dios nunca se olvida de nadie, habló en voz baja. Manuel levantó la mirada hacia el niño, respirando hondo, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Algo dentro de él se había roto, y al mismo tiempo reconstruido. Manuel rió nerviosamente entre lágrimas. Pasé toda mi vida creyendo que todo tenía explicación, que todo se podía comprar, confesó. Y nunca le di las gracias. Nunca intenté saber quién era. La culpa cayó sobre él como un peso insoportable. Se arrodilló despacio, quedando a la altura del niño, algo impensable para alguien como Manuel. Gracias, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Gracias por haber venido, gracias por no rendirte. El niño dudó un segundo y luego asintió. No podía dejar que se fuera, respondió sencillo y sincero. Esa simplicidad golpeó a Manuel más fuerte que cualquier reproche. El refugio a su alrededor pareció desaparecer. Solo existían un hombre quebrado por el pasado y un niño que cargaba sin saberlo el cierre de un ciclo iniciado décadas atrás. Manuel respiró hondo, intentando recomponerse, pero algo dentro de él ya había cambiado de forma irreversible. Al ponerse de pie, aún con los ojos húmedos, lanzó una última mirada a la foto en sus manos, sin darse cuenta de que ese reencuentro no solo había explicado un milagro, sino que había despertado una transformación que estaba lejos de terminar. El hombre poderoso, que creía controlar todo, ahora entendía con absoluta claridad. Solo estaba vivo porque un día, una mujer humilde y una niña habían creído cuando nadie más lo hizo. La vida de Manuel comenzó a dividirse en 2 caminos que nunca antes habían coexistido. Por las mañanas estaba en el hospital, sentado junto a la cama de Raúl, ahora despierto, todavía débil, pero vivo. «Papá, ¿te vas a ir otra vez?», preguntó el niño en una ocasión, con la voz baja. Manuel tomó su mano con cuidado. «No me voy a ir a ningún lado», respondió sincero. Observaba cada sonrisa tímida, cada pequeño avance, como si fueran regalos que debía proteger a cualquier costo. Raúl, curioso como todo niño, empezó a hacer preguntas difíciles. «¿Ese niño de verdad salvó mi vida?», preguntó mirando a su padre con atención. Manuel respiró hondo antes de responder. «La salvó», dijo con firmeza. «Y también salvó la mía, hace muchos años». El niño frunció el ceño, confundido. «Entonces quiero conocerlo», dijo con una sonrisa débil. Manuel le devolvió la sonrisa sintiendo algo cálido expandirse en el pecho. Por primera vez, no se sentía solo un proveedor, sino un padre presente. Por las tardes, Manuel iba al refugio. La transición entre ambos mundos todavía lo descolocaba. Del silencio controlado del hospital al ruido caótico de niños corriendo, voces altas, risas libres. Al principio observaba más de lo que hablaba. Ernesto siempre lo esperaba en el mismo rincón, la cruz en las manos.
Volviste, decía, como si fuera algo simple, pero importante. Dije que volvería, respondía Manuel con media sonrisa. Con el tiempo, las conversaciones se alargaron. Manuel preguntaba por la rutina, por la escuela improvisada, por los sueños. Ernesto hablaba poco, pero con verdad. Aquí aprendemos a compartir, dijo un día. Manuel guardó silencio unos segundos. Yo nunca aprendí eso, respondió, honesto. Poco a poco, empezó a ayudar como podía. Arregló ventanas, llevó mejor comida, organizó consultas médicas. Al inicio, los demás observaban con desconfianza, pero pronto notaron que no desaparecía. Una mujer del refugio se le acercó una tarde. No tiene que hacer todo esto, dijo con cautela. Manuel respondió sin pensarlo. Sí tengo. La frase corrió entre los adultos como un susurro de sorpresa. Empezó a escuchar historias duras, miradas llenas de cansancio, esperanzas demasiado pequeñas para quienes ya habían perdido mucho. Y sin darse cuenta, comenzó a ganar algo que jamás había comprado: simpatía, respeto, confianza. La amistad con Ernesto se profundizó de forma natural. A veces se sentaban lado a lado en silencio. Otras hablaban de cosas simples. ¿Eras rico cuando eras niño?, preguntó Ernesto una vez. Manuel soltó una risa corta. No, me hice después. Ernesto pensó un momento. Entonces sí se puede cambiar, concluyó. Esa frase resonó en la mente de Manuel durante días, hasta que una tarde gris todo cambió. Manuel llegó al refugio y sintió el peso en el aire, incluso antes de escuchar palabra alguna. Niños abrazados, adultos llorando abiertamente. El suelo parecía más frío. ¿Qué pasó?, preguntó con el corazón apretado. Un hombre respondió con la voz quebrada. Vinieron hoy temprano. Tenemos 2 días para irnos. El refugio va a ser demolido. La desesperación se apoderó del lugar como un incendio silencioso. Ernesto se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Vamos a perderlo todo otra vez, susurró. Manuel sintió algo encenderse dentro de sí. No ira, sino una determinación profunda, casi feroz. Se irguió, respiró hondo y habló en voz alta para que todos escucharan. Eso no va a pasar. Las miradas se volvieron hacia él. No voy a permitir que toquen este lugar. Nadie aquí va a ser echado a la calle. El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. Lo prometo, añadió Manuel con la voz firme sin dudar. Por primera vez, esa promesa no venía del dinero ni del poder, sino de un compromiso real. Poco a poco, el llanto dio paso a miradas de esperanza. Y ahí, en medio de ese refugio sencillo, Manuel entendió que la llama encendida dentro de él ya no podía apagarse. Manuel salió del refugio con el cuerpo tenso, como si cada músculo contuviera una explosión interna. En cuanto subió al auto, la puerta se cerró con un golpe seco y por un segundo se quedó inmóvil, mirando su propio reflejo en el vidrio oscuro. Aún veía los rostros de los niños, los ojos húmedos de los adultos, la forma en que Ernesto sostenía la cruz como si fuera el último ancla del mundo. 2 días, repitió mentalmente, con una ira que no era solo ira, sino culpa intentando esconderse. Respiró hondo, tragó el nudo en la garganta y tomó el celular con prisa. Llame a mi secretaria. Ahora, ordenó al chofer con el tono automático de quien no admite demoras. La llamada fue contestada en segundos. Señor Manuel, sonó la voz profesional de siempre. Él no perdió tiempo. Quiero comprar el refugio. Hoy, quiero impedir esa demolición a cualquier costo. Haga lo que sea necesario. Firmo lo que tenga que firmar. Mientras hablaba, su mente ya proyectaba soluciones, abogados, reuniones, medidas legales, dinero. Era el terreno donde se sentía fuerte. Del otro lado de la línea hubo una pausa demasiado breve para ser normal. Señor, comenzó la secretaria, dudando, y Manuel lo percibió de inmediato. Hable, cortó, impaciente. Ella respiró hondo.
El refugio ya es suyo. Las palabras entraron como una descarga eléctrica. Manuel frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que ya es mío?, preguntó despacio, peligroso. La secretaria continuó con la voz cada vez más cuidadosa. Usted firmó la orden de compra y la autorización de demolición. Hace meses. El mundo se detuvo dentro del auto. El sonido de la calle pareció distante, amortiguado. Manuel guardó silencio, y ese silencio era ensordecedor. Miró al frente, pero no veía nada. En su lugar, veía su propia firma en papeles fríos, en reuniones apresuradas, en decisiones tomadas entre un compromiso y otro. ¿Yo firmé?, repitió, como si fuera imposible. La secretaria no respondió de inmediato, como si también temiera el peso de aquello. Sí, señor, todo está registrado. Un calor le subió al pecho, pero no era rabia, era vergüenza, era horror. Cerró los ojos y sintió cómo el recuerdo de la tarde en el refugio lo aplastaba de nuevo. La esperanza frágil de Ernesto, los adultos intentando contener la desesperación, los niños aferrados unos a otros. Y entonces, como una cuchilla, la conciencia llegó completa. Él no era solo el hombre que había prometido salvar ese lugar, era el hombre que lo había condenado sin siquiera saberlo. Dios mío, susurró, con una voz débil, casi infantil, como si él mismo fuera el niño perdido de décadas atrás. ¿Cuántas veces hice esto?, pensó con el estómago revuelto. ¿Cuántas vidas destruyó con una firma rápida, con un aprobado dicho en automático, sin mirar los rostros detrás de una dirección? La imagen de Ernesto sosteniendo la cruz se mezcló con otra. Él, a los 10 años, muriendo de neumonía, salvado por una mujer humilde que vio vida donde otros ya habían renunciado. Ella me salvó cuando nadie creía, y yo pasé la vida borrando lugares como el refugio, pensó, sintiendo el pecho doler. La secretaria, del otro lado, intentó mantener un tono racional. Señor, la demolición ya está en marcha. Los equipos fueron contratados, hay un cronograma, multas. Manuel abrió los ojos de golpe. Su mirada se endureció y la voz regresó, pero ahora cargada de otra cosa. No arrogancia, sino urgencia y decisión. Cancele todo, dijo con firmeza. Es imposible cancelar por completo, señor. Eso va a generar... Manuel la interrumpió con una frialdad que no dejaba espacio para discusión. Dije que cancelen. Nadie toca ese refugio. La secretaria dudó, y él lo notó. Usted entiende que ya hay maquinaria reservada, autorizaciones, intentó ella. Manuel apretó el celular con fuerza, como si aplastara el pasado con la mano. Lo entiendo perfectamente, y también entiendo algo más. Si alguien toca ese lugar, yo mismo iré tras él. Voy a detener esto hoy. Su voz tembló un segundo, no de miedo, sino de intensidad. No voy a permitir que un solo niño de ahí sea echado a la calle por una decisión mía. El auto avanzaba, pero Manuel ya no sentía el movimiento. Por dentro, revisaba cada decisión fría que lo había llevado hasta ahí. Y junto con la culpa, crecía una determinación casi desesperada por reparar lo que pudiera repararse, empezando por ese refugio. Respiró hondo, como si se preparara para una guerra. Pásame la dirección del equipo responsable de la demolición, contactos, nombres, todo, ordenó. Y llama a mi equipo legal. Ahora. La secretaria respondió de inmediato y Manuel colgó con la certeza brutal de quien acaba de descubrir que el enemigo siempre estuvo del lado de adentro. En ese momento entendió que no solo intentaba impedir la caída de un edificio, intentaba impedir que la peor versión de sí mismo volviera a ganar. Y eso, para un hombre acostumbrado a controlar todo, era el desafío más difícil, porque exigía enfrentar su propia firma, su propio pasado y al hombre que había sido hasta entonces. Manuel regresó al refugio al final de esa tarde como quien vuelve al lugar de un crimen, y en cierto modo lo era. El cielo estaba pesado, gris, y el viento traía un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas agrietadas. Al cruzar el portón,
Se dio cuenta de que la noticia ya se había esparcido por todos lados. Ya no era solo miedo a la demolición, era un duelo anticipado. Los niños estaban agrupados en silencio, algunos abrazando sus propias rodillas, otros sosteniendo pequeñas bolsas, como si ya estuvieran listos para irse. Los adultos hablaban en voz baja, con los ojos rojos, intentando proteger a los niños de un dolor que ya era imposible ocultar. Ernesto lo vio desde lejos y se levantó, apretando la cruz dorada contra el pecho. El niño no sonrió esta vez. Había expectativa, sí, pero también un cansancio prematuro que dolía ver. Manuel se acercó despacio, con el estómago revuelto. Quería decir, todo va a estar bien, otra vez, pero ahora esas palabras tenían un peso distinto. ¿De verdad lo van a tirar abajo? Preguntó una mujer con la voz temblorosa, antes incluso de que él hablara. Manuel respiró hondo. No lo van a hacer, respondió con firmeza, y la frase salió como un juramento. Vine a hablar con todos ustedes. Ahora. Los residentes se fueron reuniendo en el salón principal, un espacio estrecho, con sillas improvisadas y paredes marcadas por el tiempo. El aire parecía cargado de electricidad. Manuel subió a un pequeño escalón, como si fuera un escenario involuntario, y por un instante se vio a sí mismo como siempre había sido, un hombre por encima de los demás, tomando decisiones. Pero eso lo avergonzó. Bajó del escalón y se quedó en medio de ellos, al mismo nivel, como si esa postura dijera más que cualquier discurso. El silencio se cerró a su alrededor, expectante. «Necesito confesar algo», comenzó Manuel, sintiendo la garganta apretarse. Algunos rostros se endurecieron, otros mostraron molestia inmediata. «Hoy descubrí que el refugio me pertenece». Un murmullo cruzó la sala. «¿Qué?», susurró alguien, incrédulo. Manuel levantó la mano, pidiendo que lo dejaran continuar. «Y también descubrí que fui yo quien firmó la autorización de demolición hace meses». Tragó saliva, sintiendo la vergüenza arder. «Fui yo». El efecto fue inmediato y devastador. La indignación explotó como una ola. «¿Te estás burlando de nosotros?», gritó un hombre desde el fondo. «Entonces eras tú todo el tiempo», vociferó una mujer con lágrimas corriendo. «Confiamos en ti». Manuel intentó hablar, pero las voces lo atropellaron. «Mi hijo duerme en este piso desde hace 3 años. ¿Sabes lo que es ver a un niño pasar frío? Viniste a repartir comida como si fueras un héroe, pero eras el verdugo». Las palabras cortaban como cuchillas, y Manuel las recibía sin defenderse, porque sabía que todas tenían razón. Sintió el pecho doler, pero no retrocedió. «Merezco todo esto», dijo en voz alta cuando logró espacio para hablar. «Merezco su enojo». Un breve silencio se abrió y él lo aprovechó. «No estoy aquí para pedir disculpas vacías. Estoy aquí porque por fin vi lo que no veía». La voz se le quebró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Firmaba papeles como quien firma su propia agenda. No veía rostros, no veía historias, no veía niños. Al decir la palabra, miró instintivamente a los pequeños sentados en un rincón, encogidos observándolo todo con miedo. «¿Y por qué deberíamos creerte ahora?», preguntó alguien con desprecio. Manuel respiró hondo, sintiendo la humillación como un remedio amargo y necesario. «Porque ya no tengo derecho a fingir que no lo sé», respondió. «Hoy descubrí que casi destruyo este lugar sin siquiera recordarlo, y eso me hizo darme cuenta de cuántas otras veces debía haber hecho lo mismo». Bajó la cabeza un segundo. «Me convertí exactamente en el tipo de hombre que borra vidas con una pluma». Una mujer dio un paso al frente temblando de rabia. «¿Crees que el dinero arregla esto?», gritó. Manuel levantó la mirada. «No», respondió de inmediato. «Sé que no». La sinceridad cruda sorprendió a algunos, pero también sé que tengo la obligación de usar lo que tengo para reparar. No para limpiar mi imagen, para reparar de verdad. Miró alrededor, respirando con dificultad. «Voy a impedir la demolición,
Y no va a ser con promesas vacías, ya llamé. Ya ordené que se cancele todo, y si es necesario, lo voy a detener con mi propio cuerpo. El salón volvió a agitarse, pero esta vez había una duda mezclada con la ira, como si una parte quisiera creer y otra recordara todas las decepciones. Palabras, murmuró alguien. Manuel asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí, mirándolos a los ojos para decir, yo fui el culpable. Yo. La voz le tembló. Y voy a asumirlo. Ante la justicia, ante los medios donde sea necesario, no voy a esconderme. Fue entonces cuando Ernesto se levantó. El movimiento del niño fue simple, pero pareció cambiar la temperatura del lugar. Caminó al centro con pasos firmes y se colocó al lado de Manuel, pequeño frente a tanta gente, pero de algún modo imposible de ignorar. El niño levantó el rostro y habló con claridad. Él se equivocó. La frase fue directa, sin adornos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ernesto continuó con el corazón en la voz. Sí, se equivocó. Y ustedes tienen razón en estar enojados. Porque duele. Yo sé que duele. Manuel giró el rostro impactado, como si quisiera impedir que el niño se pusiera en esa posición. Ernesto, intentó decir en voz baja. El niño no lo miró. Miró a todos. Pero yo lo vi volver, dijo. Lo vi sentarse en el suelo con nosotros. Lo vi escuchar. Lo vi ayudar sin pedir nada a cambio. Una mujer intentó interrumpirlo. Eres solo un niño, ¿no entiendes? Ernesto respondió con firmeza sin perder la dulzura. Yo entiendo cuando alguien está mintiendo. Y entiendo cuando alguien está intentando cambiar. Las palabras golpearon a Manuel con una ternura brutal. Sintió los ojos llenarse de lágrimas otra vez, pero ahora no era solo culpa. Era una gratitud profunda por el valor de ese niño. Ernesto levantó un poco la cruz dorada, no como símbolo de poder, sino como recuerdo. Mi abuela me enseñó que perdonar no es olvidar, dijo. Perdonar es darle a alguien la oportunidad de hacerlo diferente. El salón quedó en silencio, como si todos respiraran al mismo tiempo. Manuel habló por fin, con la voz baja e intensa. No voy a pedirles que me perdonen hoy, dijo mirando alrededor. Tal vez nunca lo hagan, y lo acepto, pero les prometo algo, nadie los va a sacar de aquí. Señaló el suelo con la palma abierta, como sellando un pacto. Este refugio no será demolido. Y no solo va a quedarse en pie, va a renacer. La palabra renacer salió cargada de emoción. Voy a reconstruir este lugar por completo. Y lo voy a hacer con ustedes. Un hombre desde el fondo preguntó, con la voz quebrada. ¿Y si mañana aparecen con las máquinas? Manuel respondió sin dudar. No van a aparecer porque yo voy a estar aquí. Y si lo intentan van a tener que pasar por mí primero. El tono no era una amenaza vacía, era determinación, casi una confesión final. Poco a poco los gritos cesaron. La ira seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con otra cosa. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien poderoso estaba asumiendo el peso de lo que había hecho sin huir. Un niño pequeño empezó a llorar bajito en un rincón, y una mujer lo abrazó. Otra se secó las lágrimas respirando hondo. El ambiente se fue calmando como el mar después de una tormenta. Y Manuel, ahí en medio de ellos, sintió algo raro. Aún no era aprobación. Era un comienzo. Un primer hilo de perdón surgiendo en el lugar más improbable, impulsado por el valor de un niño y sostenido por la verdad que él finalmente tuvo el coraje de decir. En los primeros días después de la confesión, el refugio despertaba con un silencio desconfiado. Las promesas de Manuel aún flotaban en el aire, pero nadie se permitía creer de verdad. Ya hemos escuchado eso antes, murmuraban algunos adultos, observando a la distancia cuando los primeros ingenieros llegaron para medir el terreno. Los niños se escondían detrás de las puertas, curiosos y temerosos al mismo tiempo. Manuel percibía esas miradas y aceptaba cada una como parte del precio. Tienen todo el derecho a dudar, pensaba,
mientras caminaba por el patio con la cabeza en alto, sin intentar convencer a nadie con palabras. Las obras comenzaron despacio, casi con timidez, como si el propio lugar estuviera poniendo a prueba la sinceridad de ese hombre. Llegaron camiones, se apuntalaron paredes, se retiraron techos viejos con cuidado para no asustar a los niños. Manuel aparecía temprano, antes que todos, y solo se iba cuando el sol ya se escondía. No usaba traje ahí, se arremangaba, hablaba con los trabajadores, preguntaba a los residentes qué debía hacerse primero. La cocina, dijo una mujer sin mucha esperanza. Al día siguiente, la cocina fue la prioridad. Eso provocó el primer y discreto quiebre en la desconfianza. Ernesto acompañaba todo de cerca, siempre con la cruz colgada en el pecho. «No tienes que quedarte aquí todo el día», comentó una mañana. Manuel sonrió de lado. «Necesito aprender a quedarme», respondió. Caminaban juntos entre escombros y marcas en el suelo. A veces hablaban, otras guardaban silencio. Para Manuel, ese niño era un recordatorio constante de en quién estaba intentando convertirse. Para Ernesto, el hombre empezaba a dejar de ser promesa y convertirse en presencia. Raúl comenzó a visitar el refugio poco a poco, aún en recuperación, caminando despacio al lado de su padre. «¿Aquí es donde vienes?», preguntó, mirando todo con curiosidad. «Sí», respondió Manuel. «Aquí es donde estoy aprendiendo muchas cosas». Raúl observaba a los niños, el ruido, el caos organizado. Ernesto se acercó, un poco tímido. «Este es mi amigo», dijo Manuel. Los dos niños se miraron por un instante y sin ceremonias comenzaron a hablar. Pronto estaban sentados en el suelo, riéndose de cosas simples. Esa escena le arrancó a Manuel una sonrisa silenciosa, cargada de gratitud. Con el avance de las obras, algo empezó a cambiar en el ambiente del refugio. Las paredes recibieron nuevos colores, los cuartos se ampliaron, ventanas más grandes dejaron entrar la luz. Comenzaron a montarse talleres en un edificio anexo. «¿Y eso qué va a hacer?», preguntó un hombre desconfiado. «Un lugar para aprender un oficio», respondió Manuel. «Para quien quiera». Algunos negaron con la cabeza, escépticos. Otros se acercaron con curiosidad. Cuando comenzaron las primeras clases y aparecieron los primeros pagos, la duda empezó a ceder lugar a la sorpresa. «No desapareció», susurró una mujer a otra, observando a Manuel ayudar a cargar cajas. «No», respondió la otra casi incrédula. «Volvió todos los días». Poco a poco, las miradas cambiaron. Donde antes había rigidez, empezó a surgir respeto. Donde había rabia, nació cautela. Manuel lo sentía en los pequeños gestos. Un café ofrecido, un buenos días más sincero, una pregunta hecha sin ironía. Tal vez, por fin, estoy haciendo algo bien, pensaba, sin permitirse celebrarlo. Los niños comenzaron a correr por la obra como si ese caos fuera un parque de diversiones. Ernesto y Raúl estaban siempre juntos, ayudando como podían, entregando herramientas pequeñas, inventando juegos. «Cuando esté listo, ¿va a haber un lugar solo para estudiar?», preguntó Raúl. «Sí», respondió Manuel sin dudar. «Iba a ser bonito». Ernesto lo miró y dijo con su sencillez habitual: «Entonces, va a valer la pena». Esa frase resonó en el pecho de Manuel durante horas. Cuando el refugio empezó a tomar su forma definitiva, ya nadie dudaba. Las promesas se habían vuelto concreto. Pintura, puertas nuevas, camas dignas. Manuel reunió a los residentes una tarde y habló poco. «Esto no es un favor», dijo. «Es un compromiso». Nadie aplaudió, pero muchos asintieron en silencio, emocionados. La transformación no era solo del edificio, era de las personas, incluido él. Y mientras el refugio renacía, Manuel sentía con una claridad casi dolorosa que esa obra no solo estaba reconstruyendo paredes, estaba reconstruyendo vidas, empezando por la suya. El día de la reinauguración amaneció diferente, como si incluso el cielo supiera que algo importante estaba a punto de suceder.
El refugio, antes apagado y olvidado, ahora respiraba color. Las paredes recién pintadas reflejaban la luz del sol. El patio estaba limpio, organizado, vivo. Los niños corrían de un lado a otro, riendo fuerte, como si quisieran compensar todos los días en que el silencio había sido impuesto por el miedo. Los adultos caminaban despacio, tocando las paredes, observando los detalles, como quienes necesitan confirmar con sus propias manos que todo eso era real. Manuel llegó temprano, discreto, observando a la distancia. No vestía nada que lo distinguiera de los demás. Miraba alrededor con los ojos llenos de lágrimas, absorbiendo cada escena. Lo logramos, pensó, pero enseguida se corrigió. Ellos lo lograron. Vio a mujeres conversando tranquilas, hombres sonriendo de una forma poco común, niños peleando por un lugar en los nuevos juegos. Por primera vez, ese lugar no parecía provisional, parecía hogar. Y eso lo tocó más profundo que cualquier logro empresarial que hubiera tenido. Ernesto apareció a su lado sin hacer ruido, la cruz dorada colgando sobre el pecho. «Está bonito, ¿no?», dijo con una sonrisa contenida. Manuel asintió, tragando saliva. «Está más que bonito», respondió. «Está vivo». Ambos caminaron juntos hacia el pequeño escenario montado en el centro del patio. Raúl estaba justo al frente, sentado, inquieto, con los ojos brillando de expectativa. Cuando vio a su padre y a su amigo, saludó con entusiasmo. Manuel sintió el corazón apretarse de orgullo y gratitud al mismo tiempo. Cuando todos se reunieron, el silencio se extendió de manera natural. Manuel subió al escenario y permaneció ahí unos segundos, mirando cada rostro. No había prisa. «Pasé toda mi vida creyendo que el poder era mandar», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. «Hoy entiendo que el verdadero poder es asumir responsabilidad». Respiró hondo. «Este lugar casi dejó de existir por mi culpa, y eso es algo que voy a cargar conmigo para siempre». Nadie interrumpió. Las palabras venían del lugar correcto. «Pero fue aquí», continuó, señalando alrededor, «donde aprendí a ver personas, historias, niños». La palabra salió con cuidado, como algo sagrado. Nada de lo que se hizo aquí borra el pasado. Pero todo lo que construyamos de aquí en adelante puede cambiar el futuro. Algunos ojos se llenaron de lágrimas. Manuel bajó del escenario en silencio, como quien sabe que ya dijo lo esencial. Ernesto subió después, pequeño, sencillo, pero con una presencia imposible de ignorar. Sostuvo la cruz un instante antes de hablar. «Mi abuela decía que uno no elige dónde nace, pero sí elige qué hacer con lo que recibe». Su voz era calmada, segura. «Ella salvó a un niño un día. Años después, yo solo hice lo que ella me enseñó». Miró a Manuel y luego a Raúl. «Cuando ayudamos con amor, el bien no se acaba, regresa». Detrás de ellos, al fondo del escenario, la cruz dorada estaba colgada, iluminada por la luz de la tarde. No como un trofeo, sino como testigo silencioso de dos generaciones unidas por un mismo gesto. Muchos comprendieron, sin necesidad de explicación, que ese objeto sencillo había atravesado el tiempo para cumplir un propósito mayor que cualquier plan humano. Raúl observaba todo con atención, con los ojos húmedos. Se acercó a su padre y le tomó la mano. «Quiero ayudar aquí cuando crezca», dijo con la sinceridad de un niño. Manuel sonrió emocionado. «Ya ayudas», respondió. A su alrededor, los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta convertirse en un sonido fuerte y continuo, cargado de gratitud y esperanza. En ese instante todos entendieron algo fundamental. Ese lugar no había sido salvado por el dinero, ni por el poder, ni por contratos firmados. Fue salvado por la conciencia, por el valor de cambiar, y por el corazón puro de un niño que creyó cuando nadie más creía. Y mientras el sol se ponía sobre el nuevo refugio, una certeza silenciosa se extendía entre todos. Algunas historias no terminan.
solo vuelven a comenzar más fuertes, más humanas, más vivas que nunca. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Era viuda, pobre y estaba sola cuando decidió hacer lo impensable: adoptar a 5 niños que nadie quería. Durante años vivió de sacrificios silenciosos, renunciando a todo por ellos. 30 años después, lo que esos hijos hicieron por ella conmovió a todo el país. «No voy a dejarlos solos, no voy», María se repetía a sí misma, con la voz firme y decidida, mientras sostenía los papeles de adopción. Ahí estaban ellos, 5 niños blancos, tan frágiles y perdidos, mirándola con ojos que imploraban esperanza. Las personas a su alrededor la observaban con incredulidad, como si estuviera cometiendo un gran error. «María, tú ya tienes tus propias dificultades. ¿Cómo vas a poder cuidar de 5 muchachos?», insistió una amiga cercana con el tono cargado de preocupación. Pero María no dudó. «Estos niños me necesitan, y yo los necesito a ellos», respondió, con una certeza en el corazón más fuerte que cualquier crítica. Los desafíos comenzaron incluso antes de que los niños cruzaran la puerta de la casa. Criar a 5 niños, y más aún siendo todos varones, no sería una tarea fácil. María, viuda y sin apoyo financiero, sabía que el camino sería duro, pero no imaginaba que las dificultades emocionales serían tan intensas. Cada uno de esos niños cargaba heridas invisibles, marcas dejadas por el abandono y el rechazo. «Mamá, ¿por qué nadie nos quería antes?», preguntó Arturo, el más callado de los 5, una noche lluviosa. María se sentó a su lado, suspiró profundamente antes de responder y dijo: «A veces el mundo no sabe reconocer el valor de un niño, pero yo sí lo sé. Y nunca más van a estar solos». El prejuicio también era una sombra constante en sus vidas. Una mujer negra criando hijos blancos siempre atraía miradas, y no eran miradas de aprobación. En el pequeño pueblo donde vivían, era raro pasar un día sin escuchar susurros o comentarios malintencionados. «Debes estar loca, María. Esos niños no son tuyos», le dijeron una vez mientras hacía las compras con sus hijos. Ella, sin perder la calma, miró directamente a la persona y con una voz firme y llena de amor respondió: «Son mis hijos de corazón, y eso es lo único que importa». Dentro de casa, María protegía a esos niños de toda la maldad del mundo exterior, creando un ambiente seguro donde el amor siempre prevalecía. Las necesidades diarias de alimentar, vestir y educar a 5 niños eran un desafío monumental. El cansancio físico y emocional con frecuencia pesaba sobre María, pero ella nunca dejó que sus hijos notaran la magnitud de su agotamiento. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Marcos, el mayor, una noche al encontrarla sentada con las manos cubriéndole el rostro. «Sí, hijo, estoy bien», respondió ella con una sonrisa suave, a pesar del peso que cargaba en el corazón. Marcos la abrazó, como si supiera que ese simple gesto ayudaba a aliviar un poco la carga de su madre. Y así, incluso en los momentos más difíciles, María encontraba fuerzas en el amor que sentía por esos niños. Cada uno de los niños tenía una personalidad única. Marcos, el mayor, asumía el papel de protector, siempre atento a sus hermanos menores. Alejandro, el segundo, era el rebelde, muchas veces desafiando las reglas impuestas por María, pero en el fondo solo buscaba entender su lugar en el mundo. Arturo, el más silencioso, observaba todo con atención, mientras que Augusto y Miguel, los más pequeños, aportaban una alegría infantil que iluminaba los días más oscuros. María sabía que cada uno de ellos cargaba sus propias penas e incertidumbres, y su misión era mostrarles que, pasara lo que pasara, eran amados y valorados. Las noches eran los momentos más difíciles para María. Mientras sus hijos dormían,
El silencio de la casa permitía que las preocupaciones invadieran su mente. ¿Será que voy a poder darles el futuro que merecen?, se preguntaba en voz baja, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Pero cada mañana se levantaba con una determinación renovada, lista para enfrentar los desafíos del día. Las preocupaciones económicas eran constantes y el miedo de no poder sostener a la familia la acompañaba siempre, pero María se negaba a dejar que eso la paralizara. El futuro de sus hijos era su prioridad, y por ellos estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Con el paso de los años, la casa de María, que antes estaba llena de voces y risas de niños corriendo por los pasillos, comenzó a quedarse en silencio. Uno a uno, sus hijos siguieron sus propios caminos. El primero en irse fue Marcos, el mayor. Ella recordaba claramente el día en que él se acercó, con una sonrisa insegura en el rostro. «Mamá, conseguí el trabajo que quería. Me voy a mudar a otra ciudad». El orgullo inundó el corazón de María, pero enseguida fue acompañado por una punzada de soledad. «Yo sabía que este día llegaría, Marcos, pero recuerda que esta casa siempre será tuya, no importa dónde estés», le dijo, tratando de mantener la voz firme, aunque sabía que el vacío comenzaría a apoderarse del lugar. Poco después, fue el turno de Alejandro. «Voy a vivir mi vida, mamá». «No sé cuándo volveré», dijo, con esa personalidad intensa y rebelde que nunca se adaptó del todo a las reglas. María sonrió, comprendiendo el deseo de su hijo de abrirse camino por sí mismo. «Ve, hijo mío, solo recuerda que, cuando necesites un lugar para descansar, yo estaré aquí», respondió ella, con la mirada de quien sabía que el camino de los hijos era inevitable, pero cargaba el peso de verlos partir uno por uno. Y así, la casa, antes llena de energía, comenzó a vaciarse. Los demás siguieron el mismo camino. Arturo, siempre introspectivo, fue el tercero en irse. «Mamá, encontré trabajo en otra ciudad. Voy a vivir allá», dijo en voz baja, pero con una determinación que María admiraba. Augusto y Miguel, los más jóvenes, también terminaron alejándose, dejando a María con una casa que ahora parecía demasiado grande para ella. Las despedidas nunca fueron fáciles, pero María siempre sonreía y los abrazaba con fuerza. «Ustedes saben dónde encontrarme. Esta casa siempre será su hogar», decía, tratando de ocultar el nudo que se le formaba en la garganta cada vez que uno de ellos se iba. Con todos los hijos viviendo sus propias vidas, María comenzó a vivir sola por primera vez en décadas. La soledad, que antes parecía algo lejano, ahora se había convertido en una compañía constante. Las paredes de la casa aún guardaban el eco de los recuerdos de los días en que ella corría de un lado a otro, intentando organizar el caos de 5 niños creciendo juntos. Ahora, el silencio era absoluto. «Es curioso. Siempre quise un momento de paz, pero ahora que lo tengo, extraño el desorden», murmuraba para sí misma mientras miraba el espacio vacío donde solía sentarse a cenar con sus hijos. Aunque estaba feliz por el éxito de sus hijos, María no podía evitar el sentimiento de pérdida. La transición de una casa llena de vida a la soledad le trajo una mezcla de emociones: orgullo al ver a sus hijos avanzar y conquistar su lugar en el mundo, pero también una tristeza silenciosa por ya no tener la rutina de cuidarlos. A veces se preguntaba cómo sería su vida sin los hijos a su alrededor, cómo se sentiría siendo solo María, sin el papel constante de madre. La ausencia era un vacío palpable, y sabía que ahora tendría que encontrar algo que fuera solo para ella. Con el tiempo, la idea de tener algo propio comenzó a crecer dentro de ella. La casa en la que había vivido durante tantos años pertenecía a otra persona, y eso la incomodaba más que nunca. «Tal vez sea hora de tener un lugar que sea realmente mío, donde pueda pasar mis últimos años con dignidad», pensaba María. Ese deseo fue tomando fuerza y decidió que, por primera vez en muchos años, haría algo por sí misma.
Era el momento de cumplir el sueño de toda una vida: comprar su propia casa. La ausencia de los hijos, aunque dolorosa, abrió un espacio para que pudiera volver a soñar. Con la casa vacía y el silencio apoderándose de su rutina diaria, María se vio por primera vez en muchos años pensando solo en sí misma. El vacío dejado por sus hijos, que ahora seguían sus propias vidas, abrió espacio para un deseo antiguo, casi olvidado: la voluntad de tener un lugar que fuera suyo. Siempre estuve demasiado ocupada cuidándolos como para soñar con esto, pero ahora es momento de pensar en mí, dijo en voz baja, como si aún necesitara convencerse de que merecía cumplir ese sueño. El deseo de tener una casa propia, donde pudiera pasar sus últimos años en paz y seguridad, fue creciendo dentro de ella hasta convertirse en una meta clara. María comenzó a guardar cada centavo que podía. Era una tarea dura, ya que incluso sin los hijos, su salario ajustado apenas alcanzaba para cubrir todos los gastos. Va a tomar tiempo, pero lo voy a lograr, pensaba, mientras separaba cuidadosamente una pequeña parte de su dinero para el fondo de la casa soñada. Mes a mes los ahorros crecían un poco más, y ella empezaba a imaginarse en un lugar solo suyo, donde pudiera decorar cada rincón con sus propias manos, sin tener que rendirle cuentas a ningún propietario. Esta vez será diferente. Esta vez será mío, se repetía, creando en su mente la imagen de una casa sencilla, pero llena de vida. La idea de tener un hogar era mucho más que un deseo material para María. Era la oportunidad de cerrar un ciclo de sacrificios, de finalmente tener un espacio donde pudiera sentirse completa, sin el peso de las responsabilidades que cargó durante tantos años. Es como cerrar una historia, le explicó a Marcos, su hijo mayor, durante una visita. Pasé toda mi vida cuidándolos, y lo haría todo de nuevo sin dudarlo, pero ahora necesito algo que sea solo mío. Marcos la miró con comprensión, tomando la mano de su madre con ternura. Te lo mereces, mamá, más que nadie. El sueño de María era sencillo pero lleno de significado. No quería lujos ni ostentación, solo un lugar donde pudiera sentirse segura y en paz, sin la preocupación de ser desalojada o de depender de alguien. Con cada día que pasaba, se acercaba un poco más a cumplir ese deseo, y eso la mantenía motivada. Los fines de semana, caminaba por distintos barrios, observando casas en venta, imaginándose viviendo en cada una de ellas. ¿Será que esta tiene mi esencia?, se preguntaba, buscando siempre algo que reflejara su trayectoria, su lucha y su amor. La comunidad a su alrededor empezó a notar la determinación de María. ¿De verdad crees que podrás comprar tu propia casa?, le preguntó una vecina escéptica, convencida de que el sueño era demasiado grande para una mujer con pocos recursos. María, sin embargo, no se dejaba abatir. Sí, lo voy a lograr. Y cuando esté sentada en la terraza, tomando mi café, sabré que cada centavo valió la pena. Respondía con una sonrisa confiada, aunque el esfuerzo diario por ahorrar fuera una batalla constante. Era una lucha silenciosa, pero llena de sentido. Con el paso del tiempo, María comenzó a sentir que el sueño estaba cada vez más cerca. Los ahorros crecían lentamente y ella seguía firme en su propósito. Tal vez el próximo año, quizá dentro de 2 años, calculaba en su mente, siempre esperando, siempre creyendo. Ese deseo profundo de tener algo que fuera verdaderamente suyo la sostenía en los días más difíciles, en los momentos en que la soledad se volvía demasiado pesada. Pero nunca perdió la esperanza, y ese sueño era lo que la mantenía en pie, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Ahora, todo parecía apuntar hacia ese gran objetivo. María sabía que su camino estaba cambiando y que la realización de ese sueño era solo cuestión de tiempo. Después de años de ahorrar, María finalmente se sintió lista para dar el siguiente paso hacia su gran sueño. Había reunido lo suficiente para comprar una casa
y la emoción en su corazón crecía día a día. «Este es el momento, mamá. Has trabajado tanto para esto», le dijo Marcos durante una de sus visitas. María sonrió, sintiendo el orgullo en sus palabras, y comenzó a buscar la propiedad que se convertiría en su hogar. Fue entonces cuando conoció a Enrique, un agente inmobiliario que parecía confiable. «Yo te voy a ayudar a encontrar la casa perfecta», le prometió, con una sonrisa fácil y una actitud segura que inspiraba confianza. Durante semanas, Enrique le mostró varias casas a María. Algunas eran buenas, pero ninguna parecía la indicada. «Necesito sentir que es mía desde el momento en que pise ahí», le dijo ella a Enrique, y él parecía entenderla, hasta que cierto día la llevó a una casa que era exactamente lo que María siempre había soñado. Era sencilla, con un patio pequeño y una terraza donde ya se imaginaba tomando café. «Es esta, Enrique». «Lo siento, esta es la casa», dijo ella, con lágrimas de alegría en los ojos. Enrique sonrió, estuvo de acuerdo y rápidamente preparó los papeles del trato. Todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, lo que María no sabía era que esa sonrisa y esa amabilidad escondían algo oscuro. Enrique no era quien decía ser. Después de firmar el contrato y entregar todos sus ahorros para cerrar la compra, María comenzó a notar que algo no estaba bien. Pasaron los días y Enrique desapareció, sin respuestas, sin documentos, sin las llaves de la casa. «Debe estar ocupado», pensaba al principio, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero el silencio constante fue la primera señal de que su sueño se le estaba escapando de las manos. El fraude quedó claro cuando María llamó a la inmobiliaria y descubrió que no existía ningún registro de la venta. «Lo siento, señora, pero ese agente no trabaja con nosotros», le dijo la empleada del otro lado de la línea. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de María. Intentó mantener la calma, pero la desesperación comenzó a apoderarse de ella. «¿Cómo pudo pasar esto? Trabajé tanto por ese dinero», murmuraba para sí misma, con las manos temblando, mientras miraba los papeles inútiles que ahora parecían un recordatorio cruel de su pérdida. El sueño que había alimentado durante tantos años parecía derrumbarse frente a sus ojos. María pasó días en estado de shock, sin saber qué hacer. Toda su vida, todos los ahorros que había reunido con tanto sacrificio, habían desaparecido en manos de un estafador. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», repetía en voz baja, sin lograr comprender cómo aquel hombre, que parecía tan confiable, había destruido su esperanza. El sentimiento de impotencia la aplastaba, y la soledad del momento hacía que el dolor fuera aún más insoportable. «No sé qué hacer ahora», confesó entre lágrimas a Marcos, quien de inmediato se preocupó por el estado de su madre. Enrique había desaparecido por completo. No había pistas, ningún rastro, nada que María pudiera usar para recuperar su dinero. Buscó ayuda de abogados, acudió a la policía, pero las respuestas siempre eran las mismas. «Estos casos son complicados. Puede que nunca lo encuentren». Esas palabras resonaban en la mente de María como una sentencia definitiva. Sin dinero, sin casa y sin esperanza, se sentía completamente derrotada. El sueño de tener una casa propia se había convertido en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Los días que siguieron después del fraude fueron oscuros para María. Sin dinero, sin casa propia y todavía pagando la renta de la vieja casa, sabía que las cuentas pronto la alcanzarían. La renta estaba atrasada y María ya no podía cubrir ni los gastos básicos. Álvaro, el propietario, que durante años había sido razonable, comenzó a presionarla. «Te di tiempo suficiente, María, pero ya no puedo esperar más. Si no pagas antes de que termine el mes, tendré que desalojarte», le dijo, sin mostrar ningún rastro de empatía, como si los años en los que María había sido una inquilina fiel no significaran nada. Con el corazón destrozado, María intentó explicarse. «Álvaro, fui engañada. Todo el dinero que ahorré
Se perdió. Solo necesito un poco más de tiempo, suplicó, con la voz quebrada de quien ya no tiene a dónde huir. Pero Álvaro no cedió. Lo siento, María. Los negocios son los negocios, respondió con frialdad antes de irse, dejándola sola en la sala, donde los recuerdos de tantos años vividos con amor parecían desvanecerse junto con cualquier esperanza. La casa que un día estuvo llena de vida ahora parecía venirse abajo sobre ella. Cuando el plazo llegó a su fin, María fue desalojada. Sin dinero para pagar la renta y sin conseguir otra fuente de ingresos rápida, se vio obligada a dejar la casa donde había vivido durante tantos años. Nunca pensé que terminaría así, se dijo a sí misma, con la voz temblorosa mientras empacaba sus pertenencias en cajas viejas. El sonido vacío de la casa resonaba en sus oídos. Aquellos pasillos que un día estuvieron llenos de las voces de sus 5 niños, ahora parecían silenciosos y fríos. Cada mueble que guardaba en una caja era un pedazo de su historia, una vida construida con sacrificio y que ahora se perdía. Sin un lugar a donde ir, María se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: pedir ayuda a sus hijos. Durante tantos años, ella había sido la roca inquebrantable, la fuente de fuerza y seguridad para ellos. Nunca quiso ser una carga, nunca quiso que sus hijos se preocuparan por ella. Los crié para que siguieran sus propias vidas, para que nunca tuvieran que mirar atrás con preocupación, solía decir con orgullo. Pero ahora, con el desalojo encima, sabía que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Necesitaba su ayuda, aunque eso le partiera el corazón. María llamó a Miguel. La voz del otro lado de la línea sonó preocupada en cuanto él contestó: «Mamá, ¿todo está bien?». María respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Miguel, yo necesito ayuda», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. El silencio que siguió fue casi insoportable. María siempre había sido la fortaleza y ahora se sentía vulnerable, rota. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Miguel con urgencia. Ella le contó todo: el fraude, el desalojo, la pérdida de sus ahorros. Con cada palabra sentía que se hundía un poco más, pero necesitaba ser honesta con él. Miguel escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, hubo una pausa pesada. Entonces finalmente dijo: «Mamá, debiste decírmelo antes. Vamos a salir de esto juntos, no estás sola». Sus palabras eran una mezcla de cariño y preocupación, pero también de determinación. María sintió un alivio inmediato, aunque todavía había un dolor latente en su pecho por tener que recurrir a sus hijos. «No quería ser una carga para ustedes», murmuró. Y Miguel, con voz firme, respondió: «Nunca has sido una carga, nunca. Y ahora nos toca a nosotros cuidarte». María cerró los ojos dejando que las lágrimas cayeran libremente. Sabía que Miguel y sus hermanos harían todo lo posible por ayudarla, pero aún así se sentía perdida. La sensación de fracaso era abrumadora, como si todo el esfuerzo que había hecho a lo largo de su vida para proteger a sus hijos ahora quedara opacado por su vulnerabilidad. «Lo intenté tanto y lo perdí todo», pensaba, abrazada a una de las cajas que guardaban los recuerdos de su antigua vida. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, la promesa de Miguel resonaba en su mente como una luz al final del túnel. En ese momento, María comprendió que, a pesar de todo, todavía tenía algo que el fraude y el desalojo no pudieron quitarle: sus hijos, y quizá, solo quizá, con el amor y la fuerza de ellos, podría volver a empezar. En cuanto Miguel colgó el teléfono con María, supo que tenía que actuar rápido. Sintió la urgencia en las palabras de su madre y el peso de la responsabilidad que caía sobre él y sus hermanos. Sin perder tiempo, reunió a los 4, Marcos, Alejandro, Arturo y Augusto, para una conversación seria. «Nuestra madre nos necesita», comenzó con la voz firme pero cargada de preocupación. «Fue engañada por un estafador y la están desalojando.
Ya no tiene nada, ni siquiera el dinero que ahorró durante años. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, mientras los hermanos procesaban la gravedad de la situación. Marcos fue el primero en hablar, y su voz reflejaba la angustia de todos. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo permitimos que sucediera? Alejandro, siempre el más impulsivo, se levantó de golpe, pasándose las manos por el cabello con rabia contenida. Yo sabía que algo no estaba bien. Desde hace tiempo mamá estaba más callada, pero jamás imaginé que fuera tan grave. Arturo, el más reservado, miraba fijamente al suelo intentando encontrar una solución. Ahora lo importante no es cómo pasó, sino qué vamos a hacer para arreglarlo, dijo con la calma que siempre lo caracterizaba. Augusto, el menor, miró a sus hermanos, tratando de no dejar ver la desesperación que sentía. Tenemos que ayudarla. No podemos dejar que pase por esto sola. Miguel sabía que debía tomar el liderazgo. Respiró hondo y empezó a trazar un plan. Primero, vamos a recibirla en mi casa. Puede quedarse conmigo todo el tiempo que sea necesario, pero tenemos que pensar en algo más grande. No se trata solo de encontrarle un lugar temporal. Tenemos que revertir esta situación. Los hermanos asintieron al mismo tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, estaban todos juntos, unidos por un mismo propósito: ayudar a la madre que había sacrificado tanto por ellos. El amor que María había sembrado en sus hijos a lo largo de los años ahora florecía y se transformaba en acción. No podemos dejar que ese desgraciado quede impune, dijo Alejandro, con la rabia aún evidente en la voz. Nunca toleró bien las injusticias, y ver a su madre víctima de un fraude tan cruel lo llenaba de furia. Marcos, el más pragmático, lo miró y respondió: Estoy de acuerdo, pero primero tenemos que asegurarnos de que mamá esté bien. Después nos ocupamos de Enrique. La decisión de unir fuerzas para ayudar a María trajo una sensación de urgencia, pero también de alivio. Por fin estaban juntos otra vez, y la misión era clara: salvar a su madre. Mientras hablaban de los siguientes pasos, los recuerdos de la infancia comenzaron a surgir. Ella siempre hizo todo por nosotros, dijo Augusto, con la voz baja, casi emocionada. Ahora nos toca cuidarla. Todos estuvieron de acuerdo en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad. Miguel, que siempre había sido el más protector, sintió un nudo en el pecho al recordar todos los sacrificios que María hizo para criarlos. Nunca nos pidió nada. Siempre fue fuerte, incluso cuando las cosas estaban difíciles. Ahora tenemos que ser fuertes por ella, concluyó mientras sus hermanos lo escuchaban con atención. Decidieron que no había tiempo que perder. Ese mismo día, Miguel llamó a su madre para tranquilizarla. «Mamá, vente a mi casa. Vamos a resolver esto juntos, no te preocupes». Del otro lado de la línea, María sintió un profundo alivio al escuchar las palabras de su hijo. «No quería ser una carga para ustedes, Miguel», dijo con la voz quebrada. «Nunca lo ha sido, mamá, nunca», respondió él, con la misma firmeza que ella siempre había tenido a lo largo de los años. Era un momento de inversión de roles. Ahora eran los hijos quienes cuidarían de ella. Los hermanos, que habían seguido caminos distintos en la vida, dejaron de lado sus asuntos personales y se unieron como nunca antes. Sabían que María no soportaría otro golpe más en su vida y harían todo lo posible y lo imposible para protegerla. Después de recibir a María en la casa de Miguel y asegurarse de que estuviera a salvo, los hermanos comenzaron a trazar el plan para recuperar el dinero que su madre había perdido. El fraude de Enrique no podía quedar impune, y sabían que él seguía ahí afuera, aplicando sus engaños a otras personas. Tiene que pagar por lo que hizo, y nosotros vamos a hacer que eso suceda, afirmó Alejandro, con los ojos llenos de determinación. Reunidos en la sala de la casa de Miguel, los 5 hermanos empezaron a idear una estrategia. Arturo, siempre más tranquilo y metódico, fue el primero en proponer algo concreto. Vamos a atraerlo con una propuesta de compra.
Enrique es ambicioso y no va a resistirse a un cliente fácil. Miguel estuvo de acuerdo, pasándose la mano por la barbilla pensativo. Sí, pero tenemos que ser cuidadosos. Ese tipo ya ha engañado a mucha gente. No podemos dejar que se nos escape. Marcos, más práctico, sugirió. Uno de nosotros debe hacerse pasar por comprador, alguien a quien él no conozca. Fue entonces cuando Arturo, el más discreto de los hermanos, se ofreció. Yo puedo hacerlo. Él no me conoce y sé cómo aparentar ser alguien interesado en comprar una casa. Vamos a citarlo y atraparlo. El plan comenzó a tomar forma rápidamente y cada hermano aportó sus habilidades. Arturo asumiría el papel de un comprador potencial, interesado en adquirir una propiedad. Para eso usaría una identidad falsa, una historia convincente y un tono de urgencia que resultara irresistible para Enrique. Crearon un perfil ficticio y comenzaron a intercambiar mensajes con el estafador. «Está cayendo en la trampa», dijo Arturo mientras leía las respuestas de Enrique en su celular. Los mensajes eran rápidos y estaban llenos de promesas. «Claro, podemos agendar una visita a la propiedad la próxima semana. Será una excelente inversión», decía Enrique sin sospechar que estaba a punto de caer en una emboscada. Mientras los hermanos preparaban el encuentro, la tensión iba en aumento. María, aunque devastada por el fraude, observaba todo desde la distancia, sin intervenir. Sabía que sus hijos estaban haciendo lo mejor por ella, pero el miedo de que algo saliera mal no la dejaba dormir por las noches. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si se ponen en peligro por mi culpa?, se preguntaba en voz baja. Miguel, al notar la ansiedad de su madre, la tranquilizaba siempre que podía. «Mamá, tenemos todo bajo control, confía en nosotros». Pero aún así, el corazón de María no lograba descansar. El día del encuentro llegó y los hermanos estaban listos. Arturo se vistió con ropa formal, preparado para parecer un inversionista serio. «Recuerden, no podemos dejar que se escape», dijo Miguel, mientras ajustaba los últimos detalles del plan con los demás. Marcos y Alejandro se colocarían en puntos estratégicos, observando desde lejos, mientras Augusto y Miguel se mantendrían atentos para intervenir si algo salía de control. Cada detalle había sido pensado una y otra vez. «Todo tiene que salir perfecto», dijo Marcos, mientras los hermanos hacían las últimas revisiones del plan. La cita fue programada en un café discreto, en el centro de la ciudad. Arturo llegó primero, se sentó con calma e intentó controlar los nervios. Minutos después, Enrique apareció con la misma sonrisa encantadora que María había descrito. No parecía sospechar nada. «Entonces, estás interesado en invertir en la propiedad, ¿cierto?», preguntó Enrique con tono ligero mientras daba un sorbo a su café. Arturo, manteniendo la compostura, respondió con una sonrisa. «Sí, parece una excelente oportunidad. Estoy listo para cerrar el trato, si todo está en orden». El juego estaba a punto de comenzar. Mientras los dos conversaban, Marcos y Alejandro observaban desde lejos, atentos a cada movimiento de Enrique. «No sospecha nada», susurró Alejandro con una mezcla de alivio y tensión. Miguel y Augusto a poca distancia miraban el reloj. «Ya casi, solo un poco más», dijo Miguel apretando los puños, ansioso por el momento en que finalmente podrían enfrentar al hombre que había destruido los sueños de su madre. El momento decisivo había llegado. Mientras Arturo mantenía a Enrique distraído con la conversación sobre la propiedad, los demás hermanos estaban listos para actuar. «Todo está saliendo según lo planeado», pensaba Miguel, observando desde la distancia. Intercambió una mirada con Marcos y Alejandro, quienes se encontraban en posiciones estratégicas alrededor del café. La adrenalina corría por las venas de cada uno. Arturo seguía interpretando su papel con maestría. «Estoy muy interesado en el negocio. ¿Podemos cerrar los detalles ahora mismo?», dijo con voz calmada pero firme, mirando a Enrique a los ojos. El estafador sonrió, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. «Claro, todo se puede hacer rápido», respondió Enrique,
como si estuviera a punto de concretar otro engaño. Fue en ese instante cuando Miguel dio la señal. Marcos y Alejandro se acercaron, con una presencia firme y decidida, bloqueando la salida del café. Enrique, todavía sonriendo, no se dio cuenta de inmediato de lo que ocurría. Solo cuando Miguel entró al café, seguido de Augusto, la sonrisa en el rostro de Enrique comenzó a desaparecer. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el estafador confundido, tratando de entender la situación. Miguel, con la mirada fija y seria, se acercó con calma y se detuvo frente a Enrique. «¿De verdad creíste que podías engañar a mi madre y salir impune?». La expresión de Enrique cambió al instante. El pánico empezó a asomarse en sus ojos. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero estaba rodeado. «No sé de qué estás hablando», intentó decir con la voz ya temblorosa, pero los hermanos no iban a dejarlo pasar. Marcos dio un paso al frente, con una postura firme. «Sabemos perfectamente lo que hiciste. Robaste todo el dinero de nuestra madre, hiciste promesas falsas y desapareciste. Pero ahora vas a responder por eso». Sin escapatoria, Enrique comenzó a encogerse en la silla, con las manos temblorosas. Esto es un malentendido. Yo no robé a nadie». Intentó defenderse, pero la mirada de los 5 hermanos era implacable. Arturo, que hasta ese momento había mantenido la calma, se levantó lentamente y enfrentó al estafador. «Engañaste a la persona equivocada, y estamos aquí para asegurarnos de que devuelvas hasta el último centavo». La tensión en el ambiente era palpable, y Enrique sabía que ya no tenía cómo huir. El miedo dominaba cada uno de sus gestos. Tartamudeó, intentando encontrar una excusa, pero la presión de los hermanos era asfixiante. «Vamos a terminar con esto de una vez», dijo Miguel sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio para negociación. «Vas a devolver todo el dinero de nuestra madre, ahora». Enrique, al darse cuenta de que no tenía opción, asintió con la cabeza visiblemente alterado. «Puedo devolverlo, pero necesito tiempo». Marcos, sin paciencia para más mentiras, dio un paso al frente. «Ya tuviste demasiado tiempo». Sus palabras cayeron como una sentencia definitiva. Enrique, comprendiendo que ya no podía seguir engañando, finalmente cedió. Está bien, devolveré el dinero, pero por favor no llamen a la policía», suplicó, con la voz ya debilitada. Los hermanos no estaban ahí solo para recuperar el dinero, querían justicia. Miguel dio un paso atrás y miró a Marcos, quien ya tenía el teléfono en la mano, listo para llamar a la policía. «No solo vas a devolver el dinero, Enrique. Vas a pagar por lo que hiciste con todas las demás personas a las que engañaste», dijo Miguel, mientras Marcos marcaba el número de la comisaría. El estafador, completamente derrotado, se cubrió el rostro con las manos. «Ustedes no entienden. Yo estaba desesperado», intentó justificarse. Pero ninguno de los hermanos se dejó conmover por sus excusas. En cuestión de minutos, la policía llegó. Enrique fue llevado esposado y quedó registrada la promesa de devolver el dinero. María, que esperaba en casa, aún no sabía el desenlace, pero en ese momento los hermanos sintieron una oleada de alivio. No era solo por el dinero, sino por la justicia que finalmente se hacía. Aquel hombre había destruido el sueño de su madre, y ahora pagaría por ello. «Se acabó», dijo Marcos, observando cómo se llevaban a Enrique. «Pero lo que le quitó a nuestra madre, eso se lo vamos a devolver». Los hermanos intercambiaron miradas, sintiendo el peso de la victoria, pero también sabiendo que todavía quedaba mucho por hacer. Ahora, el objetivo era restaurar no solo el dinero, sino el sueño de María de tener una casa que pudiera llamar suya. Después del enfrentamiento con Enrique y la recuperación del dinero robado, los hermanos sabían que, aunque una parte de la justicia se había hecho, aún había algo más grande por lograr. El sueño de María, que había sido brutalmente destruido, todavía necesitaba ser restaurado. «No basta con devolver lo que él robó. Ella merece más», dijo Miguel durante una reunión con sus hermanos.
Sabían que, incluso recuperando los ahorros, la cantidad no sería suficiente para comprar una casa digna. Ella pasó toda su vida renunciando a todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros devolverle un poco de todo eso, añadió Marcos, con los ojos llenos de determinación. Fue entonces cuando surgió una idea: organizar una campaña comunitaria para recaudar fondos y comprarle una casa a María. La idea parecía ambiciosa, pero los hermanos estaban decididos. La gente necesita saber todo lo que ella hizo por nosotros, por lo que pasó y lo que aún representa, dijo Arturo mientras Miguel asentía, ya pensando en cómo difundir el mensaje. La historia de María, una mujer que dedicó su vida a criar sola a 5 hijos, enfrentando prejuicios y dificultades, merecía ser contada. No es solo nuestra madre, es una inspiración para todos, agregó Augusto, con la voz cargada de emoción. Con el plan definido, los hermanos comenzaron a movilizar a sus contactos y a la comunidad local. Vamos a contar la historia de nuestra madre al mundo, dijo Alejandro, mientras creaban una página en Internet dedicada a la campaña. La página incluía fotos antiguas, la historia de María y un llamado sincero: ayúdennos a cumplir el sueño de una mujer que lo sacrificó todo por su familia. También grabaron un video conmovedor en el que cada uno de los hijos hablaba del impacto que María tuvo en sus vidas y de cómo ella merecía, más que nadie, tener un lugar al que pudiera llamar hogar. La campaña rápidamente comenzó a cobrar fuerza. Amigos, vecinos e incluso personas que no conocían a María empezaron a movilizarse, compartiendo su historia en redes sociales. Nunca imaginé ver algo así, comentó una vieja amiga de María, emocionada al leer sobre la trayectoria de aquella madre dedicada. A medida que la campaña ganaba alcance, comenzaron a llegar donaciones de distintas partes del país. El apoyo crecía día a día, superando todas las expectativas. La gente se está inspirando con su historia. Está tocando muchos corazones, dijo Miguel, con los ojos brillantes de emoción. En poco tiempo, la historia de María se volvió viral. Periódicos locales e incluso programas de televisión comenzaron a hablar de la mujer que, sola, crió a 5 hijos adoptivos y que ahora luchaba por cumplir el sueño de tener una casa propia. Ella merece cada centavo que se done, dijo una presentadora de televisión durante una entrevista con los hermanos. Las donaciones seguían llegando, y la comunidad local también se involucró, organizando eventos y bazares benéficos. Crecimos junto a María, y sabemos cuánto se sacrificó por sus hijos. Es un honor poder devolverle un poco de todo eso, comentó un vecino durante uno de los eventos de recaudación. Los hermanos observaban con admiración cómo la campaña superaba todas las expectativas. Cada día, más personas se sumaban a la causa. Esto va a suceder, dijo Marcos con una sonrisa, mientras miraba el total recaudado. No solo estaban comprando una casa para su madre, estaban haciendo realidad un sueño que representaba toda una vida de sacrificios y amor incondicional. María, que hasta ese momento no conocía todos los detalles de la campaña, comenzó a darse cuenta de lo que sus hijos estaban haciendo y su corazón se llenó de gratitud. Cuando finalmente se alcanzó la cantidad necesaria para comprar la casa, los hermanos apenas podían contener la emoción. «Lo logramos, por fin lo logramos», dijo Arturo, conteniendo las lágrimas. El sueño que parecía imposible ahora estaba al alcance de sus manos, y María, que había dedicado toda su vida a sus hijos, por fin tendría un hogar al que pudiera llamar suyo. Pero los hermanos no se detuvieron ahí. El dinero extra recaudado sería destinado a ayudar a otras madres solteras y a niños abandonados, en honor a todo lo que María representaba. La campaña se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Cuando los hermanos finalmente llevaron a María a ver la nueva casa, el momento estuvo cargado de emoción. «Mamá, tenemos una sorpresa para ti», dijo Miguel, con una sonrisa que intentaba ocultar la ansiedad.
María, que hasta entonces no sabía exactamente qué estaba pasando, sintió que su corazón se aceleraba. Sus hijos la guiaron hasta la entrada de la casa, una casa que jamás habría imaginado que sería suya. Al detenerse frente a la puerta, Marcos le entregó las llaves. «Esta es tu casa, mamá», dijo con la voz quebrada. María quedó inmóvil con la mirada fija en las llaves, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo que mi casa?», susurró mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sus hijos sonrieron y Marcos respondió con voz suave. «La casa es tuya, mamá. Logramos reunir el dinero con la campaña. Todo esto es para ti, por todo lo que hiciste por nosotros». María los miró todavía sin palabras. Sus ojos recorrieron la fachada de la casa, el sueño de toda una vida frente a ella. Finalmente, dejó que las lágrimas rodaran, llevándose la mano a la boca en un gesto de pura emoción. «Yo no sé qué decir», murmuró con la voz temblorosa. Sus hijos la abrazaron y en ese instante supo que cada sacrificio, cada dolor y cada momento difícil habían valido la pena. Cuando por fin cruzó la puerta, la sensación fue indescriptible. Cada habitación parecía hecha a su medida, reflejando el hogar que había soñado durante tantos años. «Es todo tan bonito, tan mío», murmuraba María tocando las paredes, sintiendo el piso bajo sus pies como la materialización de un sueño que creyó imposible de alcanzar. «No tienen idea de lo que esto significa para mí», dijo, con la voz quebrándose de tanta emoción. Sus hijos, con lágrimas en los ojos, sabían exactamente lo que significaba. Era la recompensa por una vida de entrega y amor incondicional. Pero la generosidad de los hermanos no terminó ahí. Con el dinero extra recaudado, decidieron honrar el legado de María de una manera aún más grande. «Queremos hacer algo especial en tu nombre, mamá», dijo Arturo. «Vamos a donar lo que sobró a instituciones que cuidan de niños abandonados, así como tú cuidaste de nosotros». Esas palabras tocaron profundamente el corazón de María, que se quedó en silencio por un momento. «¿Van a hacer eso por mí?», preguntó incrédula. «Sí. Es nuestra forma de continuar lo que tú empezaste», respondió Miguel, con una sonrisa llena de amor. El gesto conmovió profundamente a María. La mujer que dedicó su vida a transformar la vida de 5 niños, ahora veía cómo su legado se expandía para ayudar a otros pequeños que, como sus hijos, necesitaban amor y cuidado. El corazón de María estaba más lleno que nunca. «Ustedes son mi mayor orgullo», dijo, abrazando a cada uno de sus hijos con fuerza. «No es la casa ni el dinero, es en quienes se convirtieron, y no podría estar más agradecida». Los días que siguieron estuvieron llenos de alegría. María, ahora en su nueva casa, vivía en paz, sabiendo que los años de lucha no habían sido en vano. Sus hijos estaban cerca, y ella, por fin, tenía un hogar al que podía llamar suyo. La sensación de seguridad, algo que siempre quiso darles a sus hijos, ahora también era suya. Y más aún, el amor que unía a su familia era algo que ninguna adversidad podría romper. El camino de María fue duro, pero el final fue un triunfo de amor y gratitud. El futuro de María ahora estaba lleno de esperanza. Sabía que, con sus hijos a su lado, todo era posible. Y mientras miraba el cielo desde la terraza de su nueva casa, una paz profunda llenó su corazón. «Este es el comienzo de algo nuevo», pensó, sonriendo para sí misma. La historia de María y sus hijos es una prueba viva de que el amor y la resiliencia pueden superar cualquier obstáculo. Y con esa certeza, María comenzó una nueva etapa de su vida, lista para vivir sus días con el corazón en calma y el alma llena de gratitud. La historia de María nos muestra el poder transformador del amor y la resiliencia. Incluso frente a los mayores sacrificios, ella nunca renunció a sus hijos, y con el paso de los años, ese amor incondicional fue devuelto de una manera grandiosa. El camino fue difícil, lleno de pérdidas e injusticias, pero al final,
la unión de su familia y la fortaleza que ella transmitió a cada uno de sus hijos dieron como resultado una victoria que va mucho más allá de cualquier logro material. María no solo vio cumplido su sueño de tener una casa propia, sino que dejó un legado de amor que trasciende generaciones. Ahora queda la reflexión. ¿Qué despierta esta historia en ti? ¿Estamos realmente atentos a las oportunidades de retribuir a quienes tanto nos dieron? Piensa en cómo el sacrificio y el cuidado pueden cambiar vidas y crear lazos aún más fuertes. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para seguir acompañándonos en más historias inspiradoras. Queremos conocer tu opinión. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.